y vuelve a comisión el proyecto del presupuesto 2011. Y uno se pregunta, a la luz de las últimas declaraciones, ¿habrá debate el próximo miércoles por la sanción o la media sanción del proyecto de presupuesto 2011? Saludamos a Raúl de la Torre. Rulo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pedro, Claudia. Y estamos con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Roberto Feletti. ¿Qué tal, Feletti? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Y la pregunta que le traslado es, ¿cómo ven este panorama ahora que otra vez de vuelta a comisión, otra vez el tratamiento y la búsqueda de un dictamen? Nosotros lo vemos con preocupación porque, en primer lugar, es inédito un debate y no un debate, pero sí una actitud enconada para tratar un plan de gobierno. Digo, esto es sorprendente, porque en definitiva nosotros hemos enviado un presupuesto que es muy consistente, que refleja la política fiscal de estos años, que ha sido muy buena, que además supone dicho presupuesto contener decisiones de inversión pública que muchos empresarios esperan para continuar su proceso de inversión. Es decir, los empresarios quieren saber si va a haber energía, si va a haber vialidad, muchos esperan si va a haber fuerte inversión en infraestructura de mantenimiento urbano. Digo, nosotros lo que vemos hoy en el fondo es una decisión de los distintos bloques opositores de frenar el accionar de gobierno. Esta es la realidad. Usted, en el caso suyo, ¿cuántas veces estuvo en el Congreso en las comisiones para dar explicaciones sobre el presupuesto? Bueno, nosotros estuvimos acompañando al ministro en la presentación inicial, que fue la primera vez, y luego estuvimos 3 veces más, 4 veces, tanto el secretario de Hacienda, el de Finanzas y quien les habla, digamos. Estuvimos 3 veces, largas horas en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se explicó la macroeconomía, se explicó las razones por las cuales nosotros consideramos que debíamos ser prudentes, fundamentalmente por la volatilidad internacional y porque el nivel de recuperación de este año había sido muy vigoroso en bienes de consumo durable como heladeras, televisores, autos. Por lo tanto es razonable que el año que viene hubiera cierto aplanamiento en la curva de consumo y además nosotros lo que planteamos con mucha precisión era la necesidad de mantener la competitividad de la economía argentina, es una adecuada relación tipo de cambio, precios, tasa de interés, que le permite al argentino hoy tener 1/3 de exportaciones industriales. Y lo mismo se explicó la estrategia de financiamiento, la conveniencia del uso de las reservas, tema que ya estuvo probado y funcionó, la necesidad de cerrar un programa financiero adecuado. Digo, a mí me sorprende, yo realmente estoy francamente sorprendido de esta actitud. ¿Ustedes tuvieron... ¿se tomaron el trabajo de analizar cada una de las alternativas que se han presentado o descartaron eso? No. Nosotros, por instrucción del ministro, analizamos los 2 dictámenes en minoría. Y lo que presentan esos dictámenes en minoría, por eso dijimos, nos chocamos contra una pared, son enormes inconsistencias desde el punto de vista técnico, por un lado, e inviabilidades políticas. Los 2 dictámenes, primero que nada, plantean fuertes aumentos del gasto público. El dictamen del Grupo A, que incorpora el radicalismo, Coalición Cívica, PRO, 38.000 millones de pesos. El dictamen de Proyecto Sur, cerca de 100.000 millones de pesos. Para que nos demos una idea, el gobierno manda un presupuesto con 374.000 millones de pesos, el Grupo A pretende llevarlo a 411.000 millones de pesos y el Proyecto Sur a 490.000 millones de pesos, lo cual requiere tener fuertes fuentes de financiamiento esos incrementos. Bueno, simultáneamente, en el caso del Grupo A, del radicalismo, PRO y Coalición Cívica, no permiten el uso de las reservas, con lo cual crean un problema de pérdida de fuentes de financiamiento. Y además establecen pérdidas de competitividad porque plantean una evolución del índice de precios que termina carcomiendo el tipo de cambio competitivo, no hablan, evidentemente no les interesa mostrar subas del tipo de cambio, y finalmente todo el esfuerzo de inversión, digamos, de aumento del gasto, se vuelca en el sistema previsional de un modo que no se sabe cómo. Mucho más difícil es lo de Proyecto Sur, porque además de que no habla de tipo de cambio, que se pierde en 15% de competitividad de la economía, prevé un incremento de contribuciones patronales de 35.000 millones de pesos, es decir, aumentar 6 puntos la presión tributaria. De golpe, todos hay 6 puntos más de producto
en aumento de impuestos. Bueno, digo, son inconsistencias. 6 puntos de... En un año, de mayor presión tributaria. Mayor presión tributaria para pasar de cuánto a cuánto. De 23, que está concebido en el presupuesto sobre el Producto Bruto Nominal, 23,4 a 29,7. Es decir... más de 6 puntos son. O sea, es un 30 o algo más por ciento sobre la presión impositiva actual. Digo, para tener idea, de golpe... Porque los 6 puntos por ahí nadie se imagina. No, pero de golpe hay 35.000 millones de pesos más que el sector privado contribuye en un año. Claro, porque de estas cosas, digamos... y eso lesiona la inversión. Nosotros vimos, con suerte, por imperio de la política fiscal activa que se decidió de salir, recuperarnos vigorosamente de la crisis, lo que vimos es que además de la expansión del mercado interno se recuperó la inversión este año. Se importa más maquinaria, la construcción no residencial aumentó por encima de la construcción residencial, recuperando niveles del 2007. Entonces, frente a ese escenario, nosotros de golpe empezamos a discutir un presupuesto que vamos a decir 6 puntos más de incremento de la presión tributaria en el producto. Bueno, el que toma decisiones de inversión se retrae. Un diputado llegó a decir que se paralice la obra pública. Un empresario que va a invertir quiere saber si va a tener energía. Entonces digo, esta misma oposición que muchas veces nos corre por derecha porque nosotros no creamos condiciones para la inversión, al bloquear con estos argumentos la sanción del presupuesto, son ellos los que están creando inseguridades a quienes toman decisiones de inversión y consumo. Pero lo hacen aparte con propuestas alternativas que no tienen consistencia técnica. Claro. Eluden el debate del tipo de cambio, por ejemplo. Todos dicen, sí, los precios van a subir el 20, el 25, porque en realidad ellos plantean financiarse con inflación. Ahora, ninguno dice cuánto va a ser el tipo de cambio para esa inflación. Entonces, digo, me parece que acá hay un intento de frenar el gobierno. Déjeme traducir esto. Si ellos están hablando de una inflación del 25% y el tipo de cambio estuviera corriendo a la par, ellos están pensando en un dólar de 5 pesos. Y sí, dentro de la propuesta. Aproximadamente tanto para mantener la competitividad de hoy en la propuesta del Grupo A, Unión Cívica, Unión Cívica Radical, PRO, Coalición Cívica, Peronismo Federal, ellos están pensando en un dólar para mantener la competitividad de hoy. Ellos están pensando en un dólar que se aproxima a los 5 pesos, 4,90, para que dé los mismos niveles que hoy Argentina exporta 22.000 millones de industria al mundo. Y en el caso de Claudio Lozano, del técnico que elabora por Proyecto Sur el presupuesto, Proyecto Sur, Pino Solanas, le tiene que decir a la gente que él quiere un dólar el año que viene de 5 pesos. Eso es lo que han hecho en los dictámenes de minoría. Entonces, nosotros que hemos mantenido una política cambiaria consistente, que todo el mundo, nosotros dijimos que el dólar va a fluctuar en torno a los 3,96, 3,97 y está en ese lugar, nosotros que hemos sido prudentes con el manejo del presupuesto, nosotros que hemos sido prudentes con la administración tributaria, que eso ha servido para recuperar al país de la crisis, somos claros frente a la gente. Le estamos diciendo, el año que viene hay volatilidad de mercados, las economías centrales no se recuperan, manejémonos fiscalmente con prudencia. Bueno, de golpe alguien quiere aumentar el gasto 38.000 millones de pesos y no sabe cómo lo va a financiar. Y Proyecto Sur plantea aumentarle el gasto en 100.000 millones de pesos. Y lo hace con un impuestazo de recuperación de contribuciones patronales, sorprendente. Digo, me parece que todas estas cosas... Sí. Y además, para que eso cierre, tiene que elevar el tipo de cambio a casi 5 pesos. Digo, esto plantea Proyecto Sur y 4,90 lo plantea el Grupo A para que la competitividad de la Argentina sea hoy la que nos permite seguir exportando autos, maquinarias y demás. Entonces, me parece que el que lee, los analistas económicos que leen esos dictámenes y la ferocidad para bloquear la sanción de un presupuesto que es consistente con una ecuación fiscal que la Presidenta de la Nación ha tomado como efectiva en todos estos años, pero sobre todo efectiva el año pasado para recuperarnos de la crisis, es lo que crean las famosas condiciones de inseguridad jurídica, de falta de clima de negocios y esos argumentos que normalmente utiliza la oposición para decir que en Argentina no se invierte, lo cual tampoco es cierto. Ahora, pensemos, el último tema que quiero situar del presupuesto es la obra pública. Si no hubiera habido los niveles de obra pública que hubo, llevarlos a 4 puntos del producto, digo, de 1,2 puntos de todo lo que se producía en la Argentina durante la década 90 era la inversión pública, pasó a 4,1. Argentina no hubiera podido crecer al 8%, porque entonces sí hubiéramos tenido estrangulamiento de vías de comunicación, hubiéramos tenido estrangulamiento de comunicaciones, hubiéramos tenido estrangulamiento de energía. Y no ocurrió. Entonces,
acusan al Ministerio de Planificación Federal permanentemente de falta de transparencia, y yo creo que la labor del Ministerio de Planificación Federal debe haber sido la mejor de las últimas 3 décadas en términos de lo que es la recuperación de la inversión pública en Argentina. Lo hace, tema infraestructura, el PRO gobierna la ciudad, ¿verdad? No ha podido ejecutar en escuelas más del 7,5% de su presupuesto y tiene un conflicto para mantener las escuelas que tiene a cargo. Sí. Y cuestionan un presupuesto de un gobierno que hizo más de 1000 escuelas en todo el país. Entonces, el PRO se endeuda al 12,5% en la ciudad de Buenos Aires y cuestiona la estrategia de un gobierno que usa reservas que rinden el 0,5 y no se desendeuda sin ningún costo. ¿Cuál es la consistencia, digo, por ejemplo, de alguien como Pinedo cuando cuestiona el presupuesto? Digo, creo que hay una decisión de obstruir nuestra gestión de gobierno. Hay otro aspecto con respecto a la obra pública que me lo explicaban ayer, que esto yo no tenía en cuenta. Mucha obra pública, que son de los planes de obra pública de las provincias, están siendo financiadas por el Estado Nacional, inclusive dentro de lo que es los recursos del Ministerio de Planificación Federal. ¿Qué pasaría con esto si el Estado Nacional se viera limitado a trabajar con el presupuesto del 2010 en el año 2011? ¿Sería posible todavía que el gobierno pueda seguir atendiendo esas necesidades de las provincias? Nosotros, primero voy a decir, vamos a seguir gobernando y vamos a llevar adelante lo que ha sido hasta ahora una política fiscal que recuperó a la Argentina de la crisis, protegió empleo y protegió salario. Ahora, vamos a trabajar técnicamente y legalmente para garantizar la continuidad de los procesos de obra pública. Ahora, realmente, la actitud de bloquear la sanción del presupuesto lo que hace precisamente es entorpecer esos procesos. En los municipios, en promedio, el presupuesto de los municipios, en promedio, un 10% corresponde a planes de obra pública que financia directamente el Estado Nacional. Y esto es inédito en la historia de la Argentina. Es decir, por primera vez los municipios recibieron directamente recursos de nación para alumbrado, pavimentación, mejoramiento urbano. Digo, y esto se ve, y ni que hablar de lo que es toda la obra de AISA en el conurbano, de alcantarillado, agua corriente, digo, todo esto, frenar todo esto, para alguien que tener o no tener agua corriente, pues nosotros lo decimos de acá bien trajeados, pero hay gente que tener o no tener agua corriente le cambia la vida, es decisivo. Y esto se ha llegado con este proceso de obra pública. Entonces, yo llamo a la reflexión también. Volver el presupuesto a comisión, el equipo económico ha ido en 3 oportunidades, el ministro ha ido una oportunidad. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cuál es el...? Digo, acá se han votado presupuestos con rebajas de jubilaciones, de salarios, autorizaciones de endeudamiento monumental que llevaron a la Argentina al crack. ¿Y qué es lo que están discutiendo? Un presupuesto superavitario, con un coeficiente de obra pública importante, con un programa financiero que cierra sin ninguna dificultad en un año de muchos vencimientos. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina? Esto es grave. Así es. Feletti, le agradezco muchísimo. Yo me entusiasmo más escuchándolo que usted hablando. No. Pero tenemos que seguir con el noticiero. Gracias. Seguramente, si este tema sigue, vamos a citarlo nuevamente y seguiremos conversando del tema, lamentablemente, porque esto parece que se estira.